Y bueno, pues vamos a empezar con un nuevo webinar de la comunidad Emocionándote. Lo va a hacer nuestro compañero Marco Antonio Cordero Chacón, en Coria del Río, en Sevilla, y vamos a hablar sobre la asertividad, que es una de las, como hemos dicho ya en el email, es uno de los ámbitos de la inteligencia emocional, un ámbito importante de la inteligencia emocional. Y bueno, pues espero que os guste, que lo disfrutéis, y luego dejaremos unos minutos al final, como siempre, para preguntas, para que podáis preguntar lo que queráis. Y adelante, cuando quiera, Marco. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me alegro de estar aquí con todos vosotros. Hoy vamos a hablar sobre la asertividad, ¿no? Vamos a hablar de la inteligencia asertiva, cómo relacionarnos con nosotros mismos y con los demás a través de esta parte, ¿no? De la inteligencia emocional. Eh, Vamos a hablar un poco así a nivel general de cuáles son las conductas, de cómo actuamos, de cómo funcionamos a través o dependiendo de la posición que adoptamos o del tipo de respuesta que emitimos o desde dónde nos disponemos. Y para que podamos reconocer y podamos identificar pues dentro de esta parte de cómo funcionamos en la relación con los demás. Y en todo caso, pues poder discernir y vislumbrar qué tipo de respuesta es la que queremos emitir, ¿no? La asertividad la podemos definir como la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, de una manera franca, de una manera abierta, directa y sobre todo adecuada, ¿no? Logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, negociando con ellos, con los otros, pues el cumplimiento de eso que nosotros deseamos. La asertividad o la inteligencia asertiva está en el tercer vértice, yo la pongo siempre arriba, de un triángulo en el que los otros dos vértices son la pasividad y la agresividad. Eh, Dentro de la pasividad, lo que ocurre o lo que solemos hacer cuando nos posicionamos ahí es evitar decir o pedir lo que queremos y sobre todo lo que nos gusta, ¿no? Y cuando nos posicionamos en ese vértice, cuando nos posicionamos en esa respuesta o en esa actitud agresiva o de agresividad, lo que hacemos es expresarnos de manera agresiva, de manera potente y de manera violenta, ¿no? Y a la postre o al final lo que hacemos es que nos descalificamos a nosotros mismos. Dentro de cada tipo de respuesta, o dependiendo de la respuesta que demos, cuando nos posicionamos en la asertividad, cuando estamos respondiendo de manera asertiva, la conducta asertiva implica la expresión directa de sobre todo nuestros sentimientos, pensamientos y necesidades, respetando, como hemos dicho antes, los derechos de los demás. El problema está en que la asertividad podemos tener una serie de problemas. Entonces, esos problemas pueden venir a consecuencia de que no sabemos cómo comportarnos. También muy frecuentemente esos problemas vienen a consecuencia de que no nos atrevemos a expresar nuestros sentimientos, nuestros deseos. Y ese miedo sobre todo nos lleva a estilos de respuesta pasivo o agresivo, ¿no? Dependiendo de dónde nos posicionemos y de la forma en el que lo hagamos. Si el miedo está presente en la expresión de nuestros deseos, si a la hora de expresar nuestros deseos el miedo lo tenemos presente, lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar una serie de técnicas adecuadas para resolver esta carencia, ¿no? Esta carencia que se filtra a través de nuestro miedo y empezar a utilizar pues la asertividad. Luego, dependiendo del tipo cuando ya aprendemos estas técnicas, cuando ya dominamos esta manera de expresarnos, pues ya podemos distinguir entre la asertividad positiva y la asertividad negativa. La asertividad positiva, cuando respondemos de manera positiva, lo que hacemos es
incluir conductas tipo o dar y recibir halagos, tipo, pues te queda muy bien esa camiseta, me gusta cómo has decorado la habitación. Otro tipo de respuesta o de aserción positiva sería pues, ser capaz de ser reforzantes con los demás, que los demás se sientan bien, que los demás se sientan cómodos. Y podríamos utilizar pues, algo así como te felicito por lo bien que lo has hecho, hace falta mucho valor para para hacer esto. También otra forma de utilizar la aserción positiva sería expresar el afecto de manera positiva. Un te quiero, un te amo, un me gustas, un me encantas. Luego tenemos la otra posición o el otro tipo de respuesta dentro de la asertividad o dentro de la inteligencia asertiva, que sería la aserción negativa. Y dentro de la aserción negativa, pues podemos encontrar una serie de conductas o lo podemos hacer de diferentes maneras, ¿no? Podemos decir, expresar ese no sin molestar a la otra persona, sin molestar a la persona que nos está escuchando, como con un, por ejemplo, no me apetece ir al cine hoy, lo siento, pero no me deja gustar el coche a otras personas, sin directamente decirle al otro o negarle al otro de manera directa para que en un momento determinado pueda sentirse mal. Es una manera de expresarlo eh, sin generar malos sentimientos o sentimientos desagradables en la otra persona. También dentro de la aserción negativa o de la asertividad negativa podemos expresar sentimientos negativos como me duele cuando te comportas así, me siento decepcionada o decepcionado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando ponemos la responsabilidad en el otro se puede sentir atacado, el otro se puede sentir agredido, entonces puede emitir una respuesta contra nosotros, ¿no? Si en vez de decirle, por ejemplo, me siento decepcionado, le decimos, me decepcionas, ahí ya estamos poniendo la responsabilidad en el otro cuando realmente la responsabilidad es siempre nuestra. Nosotros somos los que decidimos cómo sentirnos en cada momento, a través de lo que pensamos con respecto a las circunstancias en cada momento. Dependiendo del foco, dónde pongamos el foco, o dependiendo de dónde nos estemos enfocando, o nuestro sistema de creencias, o de cómo nos sintamos, cómo nos estamos sintiendo en ese momento, así podemos utilizar pues, un concepto u otro. Entonces, la responsabilidad siempre es nuestra. El cómo nos sentimos siempre es nuestra responsabilidad. Otro tipo de respuesta que podemos incluir dentro de la asertividad, en este caso negativa, pues es admitir críticas, ¿no? Una forma interesante de obtener información es cuando la otra persona nos dice que está molesta y podemos preguntarle o podemos decirle o podemos referirle que nos hable de eso que le ha molestado, ¿no? Es una forma de nosotros transmitir una información, la otra persona puede, en un momento dado que se moleste, y nosotros podemos incorporarle pues esa parte de que nos exprese o que nos cuente qué parte de lo que nosotros le hemos contado, de lo que nosotros hemos expresado, ha sido la que le ha molestado, ¿no? O con lo que se ha molestado. También podemos utilizar otro tipo de respuesta es para, dentro de la sección negativa, para pedir cambio, ¿no? Me gustaría que cuando te exprese mis sentimientos, me miraras a los ojos para sentir que estás escuchándome. Esto es algo fundamental, ¿no? Hay muchísimas personas que cuando te hablan o cuando se expresan o cuando te cuentan algo o cuando te recriminan algo no te miran a la cara. Eso pues, puede llegar a ser una falta de educación. Entonces, una forma de quitar, de reducir la tensión en un momento determinado es expresar lo que a nosotros nos gustaría sin poner la responsabilidad en el otro, diciéndole lo que nos gustaría que hiciese para nosotros. Otra forma o otro tipo de respuesta, otro estilo de respuesta sería dentro de la inteligencia asertiva
negativa sería pues expresar opiniones impopulares, ¿no? En vez de decir tu Dios no existe o yo no creo en tu religión, pues yo es que no creo que exista un Dios, ¿no? Dejarlo ahí a nivel generalizado es una forma, una manera de no agredir o de mantenerse en una posición neutra. Yo opino, yo expreso lo que yo creo, donde está mi creencia, sin embargo no estoy agrediendo, no estoy invadiendo tu terreno espiritual, religioso o emocional. Por ahí iría un poco los estilos de respuesta a nivel negativo, ¿no? Dentro de la asertividad a nivel negativo. Para poder llevar a cabo todas estas conductas, es necesario poner en práctica una serie de habilidades asertivas, es decir, habilidades que me permiten llevar a cabo estos comportamientos con éxito de tal modo que a la vez que respeto mis derechos, estoy respetando el derecho de los demás, ¿no? O sea, están mis necesidades, están las necesidades del otro y dentro, o sea, el término medio sería la asertividad, ¿no? Dentro de ese conjunto con dos partes, la necesidad del otro, la mía, en medio, la asertividad, ¿no? Para que ninguno de los dos tuviésemos que quedar por encima del otro. Aquí bien, en la parte izquierda tenemos un diagrama, ¿no? En el que ahora, en un ratito, vamos a hablar de los otros tipos de respuestas. Ahora mismo estamos con la respuesta asertiva y estamos viendo la asertividad positiva y la asertividad negativa. Dentro de los estilos de respuesta o dentro del posicionamiento o dentro de las conductas que podemos adoptar, ¿no? Está la conducta pasiva, ¿no? En la conducta pasiva las personas dejan a un lado sus propios derechos y anteponen los derechos de los demás, ¿no? De esta forma lo que intentan por todos los medios es evitar que se produzca algún conflicto y sobre todo evitar que se produzca un mal momento, ¿no? Este tipo de comportamiento impide sobre todo expresar honestamente sentimientos, pensamientos, opiniones, o bien se hace, pero de una manera autoderrotista, ¿no? Con disculpas y convicción. Aquí lo que ocurre es que el mensaje que se comunica es algo así, sería algo así como tus opiniones, tus sentimientos o tus pensamientos son más importantes que los míos, valen más. Lo que tú quieras lo acato. Importa más lo tuyo que lo mío. Esa sería la base, ¿no? de la persona o lo que mueve a la persona con una conducta pasiva. Acompañando a esta conducta pasiva, suelen darse una serie también de conductas no verbales, ¿no? Como son bajar la mirada, la voz vacilante, movimientos corporales nerviosos e inapropiados, etc., ¿no? La persona pasiva, tenemos que tener en cuenta que se siente por regla general incomprendida, que se siente manipulada, con sentimientos de culpa, puede ser que con depresión, con baja autoestima, etc. Cuando somos interlocutores y estamos tratando, estamos relacionándonos con personas de, que están en una posición de conducta pasiva, muchas veces no sabemos si nos estamos aprovechando o no de esa persona, porque no nos está queriendo decir lo que realmente quiere decir y nos puede incluso hasta cargarnos de cierta responsabilidad, porque al final somos nosotros, ¿no? los que tenemos que tomar ciertas decisiones. Hay un claro ejemplo o una serie de informaciones de cómo funciona la persona posicionada
o que se, la persona eh, que transmite la información o que se mueve a través del pasivismo, ¿no? de esa conducta pasiva. Y luego está pues la otra parte, ¿no? Dentro del triángulo que sería la conducta agresiva, ¿no? La conducta agresiva es totalmente contraria a la anterior, y la persona lo que hace es que defiende, que antepone sus derechos, sus opiniones de una manera ofensiva, deshonesta, manipulativa, en definitiva muy inapropiada, ¿no? Sobre todo pasando por encima de los derechos de los demás. Aquí la persona que utiliza la conducta agresiva, contrariamente, como hemos dicho a la anterior, lo que quiere comunicarnos, lo que quiere transmitirnos es que sus sentimientos, sus opiniones, sus pensamientos eh, cuentan más que los nuestros, ¿no? Cuentan más que mis opiniones, cuentan más que las tuyas, mis sentimientos son más importantes que los tuyos, lo mío es más importante que lo tuyo, yo soy superior a ti. La persona que se posiciona en esta conducta agresiva trata de lograr o intenta lograr la victoria o ganar o llevar la razón a través de sobre todo la dominación, utilizando técnicas de degradación, de humillación, de manipulación. Acompañando también, como bien decíamos antes, en la conducta pasiva, acompañando a las manifestaciones verbales, pueden darse comportamientos pues no verbales, ¿no? Comportamientos no verbales destinados al mismo fin, a quedar por encima del otro, como pueden ser la mirada agresiva, una mirada fija, el aumento del volumen de la voz, gestos y posturas de amenaza, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de este tipo de conducta, pues en un primer momento pueden ser positivas y también negativas a corto plazo. Positiva, ¿por qué? Porque la persona que funciona o actúa así, en un momento determinado consigue sus propósitos y deja los derechos de los demás, y negativa porque al final la persona puede experimentar sentimientos de culpabilidad a medio y a largo plazo. Y sobre todo, a largo plazo las consecuencias pueden ser mucho más negativas. ¿Por qué? Porque puede ir acumulando tensión en las relaciones, en sus relaciones personales, en sus relaciones profesionales, con los demás, y sobre todo rencor, mucho rencor en todos esos ámbitos, ¿no? en los que se puede o en los que se mueve. Según el tipo de respuesta que emitimos, ¿no? O dependiendo de dónde nos estamos posicionando, dependiendo del tipo de respuesta, si estamos en una posición asertiva, a nivel verbal, los tipos de respuestas pueden ser varios, ¿no? Algo así, pequeños ejemplos o ejemplos así generales podrían ser, me siento de tal forma cuando te comportas de tal manera. Yo creo, yo pienso, yo me siento, siempre, o sería ideal expresarlo en primera persona. También podemos utilizar el comprendo que tú puedas sentirte, puedas pensar. Sin embargo, yo me siento de tal forma, puedo pensar tal cosa. ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Tú qué opinas? Todo esto a nivel verbal, tipos de respuesta o tipos de expresiones a nivel asertivo, ¿no? También a mí me gustaría, sería importante, a mí me gustaría que hiciesen las cosas de manera diferente. Sería un ejemplo, ¿no? Pero lo más importante es que las verbalizaciones sean positivas y sobre todo validar los sentimientos del otro. Eso es fundamental. Luego, al nivel no verbal,
el tipo de respuesta dentro de la posición de asertividad, ¿no? Dentro de la respuesta asertiva, el mantenimiento de la mirada es súper importante, un tono de voz firme. Sin embargo, que no sea muy elevado, al contrario de la conducta agresiva. Una postura corporal erecta, una mirada directa, movimientos corporales serenos, asentimiento hacia los argumentos de los demás, ¿sí? Con la cabeza, con los ojos, con las manos, con los hombros. Y luego tenemos las consecuencias de relacionarnos o de mantener este tipo de respuestas a nivel asertivo. ¿Cuáles son estas consecuencias? Pues a corto plazo la persona puede recibir críticas, sí, sobre todo si la otra persona usa un estilo o está posicionado en un estilo agresivo. Y lo puede tachar incluso de egoísta e incomprensivo. O sea, si estamos relacionándonos en ese momento, nos estamos relacionando con una persona muy agresiva y utilizamos la asertividad como medio de comunicación o como canal dentro de esa comunicación, utilizamos la asertividad como medio para intentar relacionarnos con el otro en ese momento, el agresivo nos puede tachar pues de eso, de egoísta y de incomprensivo, ¿no? Sin embargo, a largo plazo, la persona, nosotros como personas, ¿no? Cuando estamos hablando o cuando nos estamos relacionando de manera asertiva, nos vamos a sentir a gusto, nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a conseguir y a actuar de acuerdo a nuestros principios, a nuestros valores y sobre todo a expresar nuestros sentimientos y de la forma en que decidimos transmitir la información sin ningún tipo de limitación. Luego, los tipos de respuesta a nivel pasivo, ¿no? La persona pasiva va a tener a nivel verbal un tipo de respuesta que siempre va a ser, o que casi siempre va a ser un no me importa, como tú prefieras, bueno, oye, ¿te enfadas si te molestaría mucho que puedo, siempre con preguntas, ¿no? Intentando obtener una respuesta por parte del otro, ya sea neutra o intentando complacer. ¿Para qué? Para que el otro no se moleste, para que el otro se sienta, no se sienta desagradable, para que el otro se sienta bien conmigo cuando estoy en una posición pasiva. No sé si alguno de vosotros os identificáis con algo de esto, no sé si alguno de vosotros conocéis a alguien que funcione de esta manera. Toda esta información nos puede venir muy bien porque podemos analizar, podemos coger un poquito de enfoque y obtener muchísima más información para luego a la postre saber cómo dirigirnos y obtener el resultado que queremos obtener, la la información deseada. La persona pasiva, a nivel no verbal, pues sobre todo lo que suele hacer es desviar la mirada, bajar el tono de voz, una postura corporal de indefensión, una expresión facial de miedo, de duda, movimientos corporales nerviosos, inapropiados, ¿no? Con una actitud como de incomodidad. Luego, las consecuencias que puede tener este tipo de posicionamiento o de respuesta a corto plazo, pues esto lo que ocurre o lo que hace es que la persona que funciona así evita sobre todo enfrentamientos y posibles desacuerdos. Sin embargo, a largo plazo le va a producir sensaciones de vacío, sensaciones de tristeza, evaluación negativa de sí mismo, de sí misma, dependencia de los demás, desconfianza, impotencia, rencor, falta de control, sensación de ser manipulado, sentirse incomprendida y o manipulado o manipulada, rabia hacia uno mismo y sobre todo rabia hacia los demás. Primera regla del ego, la culpa la tiene el otro. Cuando queráis preguntar algo o alguien no, si quiere hacer alguna pregunta o si quiere hacer algún inciso, por favor, estoy aquí dispuesto para poder
o para responder a vuestras preguntas, y ya al final pues sí tendremos nuestro espacio para preguntas y respuestas de manera más amplia. Y ahora ya pues vamos al tipo de respuesta dentro de la posición agresiva, ¿no? A nivel verbal, aquí el que funciona es, nosotros tenemos en hemoconciencia el mono, ¿sí? Pero yo también me he hecho de un amigo, al no tener mono, me he hecho de un amigo que es el que sospecha constantemente. Y este es ultra agresivo, este es el terrorista, ese es el ego, ¿no? Este es el que dice, por tu culpa más te vale, y sobre todo critica, juzga y está constantemente poniendo en duda y cuestionando, ¿no? Eres, pareces, deberías, tienes que. Lo que hace es que constantemente el agresivo invalida los sentimientos del otro, utiliza verbalizaciones negativas hacia la otra persona, ¿no? Anotaciones sarcásticas y sobre todo humillaciones, ¿no? Intenta humillarlo y dejarlo fuera de juego. A nivel no verbal, el agresivo o dentro de la persona o la persona que utiliza la respuesta agresiva, pues la mirada fija, amenazante, agresiva, un tono de voz elevado y fuera de control, una postura corporal bastante tensa, gestos muy enérgicos y muy agresivos, ¿no? Amenazantes, intenta buscar el enfrentamiento, habla muy rápido y de manera muy seguida, intentando anular que el otro pueda expresarse. Esto tiene una serie de consecuencias a corto plazo, sobre todo en la persona, para la persona que funciona así o que se posiciona de esa manera, ¿no? de manera agresiva. A corto plazo, sobre todo, la persona consigue lo que quiere. Son resultados positivos y que incluyen pues la expresión de las emociones, de los sentimientos, crea una sensación temporal o puntual de poder y de superioridad. También obtiene una serie de resultados negativos que son activar los procesos de ira y sobre todo genera ansiedad, ¿no? Genera ese punto ahí de malestar. Y a largo plazo, las consecuencias pues suelen ser, por regla general, negativas. Incluyen sentimientos de culpa, remordimiento, soledad porque los demás se retiran, los demás toman distancia, tensión o se tensionan muchísimo las relaciones personales, profesionales de la persona que se posiciona en la conducta agresiva, muchísima frustración, pérdida de personas importantes de su alrededor y sobre todo llega un momento en el que se les activa un sentimiento de rechazo, de sentirse rechazado de manera constante, ¿no? Y así, pues, hemos expresado un poquito los tipos de respuesta, ¿no? Según la posición en la que estemos, ¿no? Asertiva, pasiva o agresiva. ¿Qué tipo de consecuencias tiene el trabajar desde la inteligencia asertiva? Pues las consecuencias, dependiendo de dónde te posiciones, las acabamos de ver y sobre todo, pues a medio y largo plazo, dependiendo de la que utilicemos o donde nos entrenemos o la que cultivemos, pues a medio y largo plazo vamos a sentir más tranquilidad, más sosiego. Si lo hacemos desde la asertividad, desde la inteligencia asertiva, vamos a sentir mucho más, nos vamos a sentir interiormente sosegados, con mucha más paz interior. Yo lo llamo tranquilipaz, tranquilidad, más paz interior, tranquilipaz. Es un concepto ahí que utilizo en mis sesiones, en consulta y que va bastante bien.
Y bueno, pues como bien hemos dicho, si nos posicionamos en la pasividad, lo que vamos a sentir a largo plazo, pues es vacío, tristeza, malestar y sobre todo, si nos posicionamos en la respuesta agresiva o en la conducta agresiva, pues pérdida de personas importantes, nos vamos a alejar de nuestro entorno, nos vamos a aislar, nos vamos a frustrar, a largo plazo vamos a generar un sentimiento de rabia hacia nosotros mismos, ¿no? A nivel inconsciente y sobre todo, pues sentirnos rechazados, ¿no? Emplear la asertividad es sobre todo, saber pedir, saber negarse, negociar, ser flexible. ¿Para qué? Para conseguir sobre todo lo que queremos, ¿no? Respetando, pues como decíamos al principio, los derechos de todos y expresando nuestros sentimientos de manera clara. La asertividad también consiste, o la inteligencia asertiva también consiste en hacer y recibir cumplidos y en hacer y aceptar quejas. Hay que tener en cuenta, o deberíamos de tener en cuenta, un elemento básico de la asertividad que no es otro que atrevernos a mostrar nuestros deseos de manera amable, de manera franca, pero el punto fundamental, ¿cuál es? Lanzarse y sobre todo atreverse. Y muchas veces el miedo nos limita, el miedo hace que nos limitemos en ese cometido, ¿no? Y cuando la ansiedad y el miedo son demasiado grandes, nos dificultan o nos impiden expresar nuestros deseos. Y lo que tenemos que hacer, pues, ¿qué es? Pues generar una estrategia para superarlo, ¿no? Para superar ese miedo y sobre todo para superar esa ansiedad. Dependiendo si lo practicamos mucho o lo dejamos de practicar, cuando nos encontremos en una situación en la cual lo tengamos que poner en práctica, ahí vamos a observar si nuestro nivel de ansiedad aumenta, se reduce o se mantiene tenue y casi imperceptible. Cuanto más nos entrenemos en las técnicas en la utilización de técnicas para trabajar desde la asertividad y desde la inteligencia asertiva, pues mayores y mejores resultados vamos a conseguir. Y para poder ejercitar la asertividad tenemos que, sobre todo, tener una capacidad de negociación. En la negociación, ¿qué es lo que hacemos? Pues intentamos conseguir lo que queremos. ¿Cómo? Con el beneplácito del otro. ¿Y qué pasa? Que el otro también debe de obtener algún beneficio. Tenemos que hacer ver al otro que va a obtener algún beneficio en ese movimiento, ¿no? Dentro de la negociación, tenemos que tener en cuenta que hay varias fases. En una de ellas, o hay una de ellas que es la preparación. Y la preparación conlleva o implica dos subfases. Una que es la preparación personal y otra que es la preparación del diálogo. La preparación personal, el prepararnos para esa situación, ¿no? El tener muy claro el objetivo que perseguimos. ¿Para qué? El objetivo que perseguimos para no desviar nuestra atención, ¿no? Para no desviarnos de lo que estamos buscando, ¿no? Cuando negociamos tenemos que tener la vista puesta en lo que queremos realmente, en eso que vamos a buscar conseguir y no desviarnos de nuestro objetivo. Hay que huir de los juicios de intenciones.
tenemos que crear una oportunidad o crear la oportunidad de negociación. Tenemos que generar un momento correcto. ¿Para qué? Para llegar a poder generar la situación en la que podamos relacionarnos con la otra persona y poder negociar o poner en práctica todo eso o llevar a la práctica todo eso que a la postre o que más tarde nos va a generar o nos va a hacer conseguir ese objetivo que estamos buscando. Y sobre todo hay que tener en cuenta que siempre hay una segunda oportunidad. Siempre hay una segunda oportunidad. Y tenemos si no emerge, lo que tenemos que hacer es crearla. Tenemos que crear nosotros esa segunda oportunidad. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, ir a buscar al otro y plantearle, pues, aunque sea por enésima vez. El otro día escuchaba que las cosas hay que pedirlas entre un mínimo de 3 y un máximo de 7 veces. Menos de 3 pueden ser pocas y más de 7 puede ser excesivo. Eso lo escuchaba el otro día, no recuerdo dónde, en una conferencia, no recuerdo dónde. Así que en vez de generar una segunda oportunidad, podemos generar hasta una séptima oportunidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues buscar a la otra persona e intentar, pues, buscarle de alguna manera, pues, con una frase introductoria, ¿no? Como, oye, de lo que hablamos ayer, me gustaría comentarte algo, ¿no? Y frases así o frases parecidas nos pueden servir para iniciar esa siguiente oportunidad. Luego, aquí que no. Luego tenemos que preparar el diálogo. ¿Cómo? Un punto, o el primer punto sería describir los hechos concretos, ¿no? Dentro de esa fase de preparación personal, el diálogo. El diálogo es fundamental y describir los hechos concretos, ¿no? Los hechos concretos para poner una base firme a la negociación, ¿no? Para que, por supuesto, y sobre todo no haya opción a discutir. No haya opción a discutir. Otro de los puntos fundamentales y primordiales dentro de la preparación del diálogo sería manifestar nuestros propios sentimientos y pensamientos. Eso es esencial y fundamental. Expresar realmente lo que nosotros queremos y como nosotros queremos. Pedir de forma concreta y operativa lo que queremos que se haga, no dispersarnos, ni siquiera dejarnos influir por lo que la otra persona nos diga para llevarnos a su terreno o para conseguir sus propios objetivos, ¿no? Sino nosotros mantenernos firmes y, por supuesto, pues mantener nuestra posición. Y otro de los puntos importantes dentro del diálogo es especificar las consecuencias que puede tener como nosotros nos vamos a generar la acción, en cómo nosotros vamos a reproducir el proceso, y las consecuencias también que podemos obtener o que se pueden generar con la forma de actuar o la forma o la acción que genere la otra persona. Todo eso hay que dejarlo bastante claro. Estoy siendo breve porque tampoco me quiero meter muchísimo en esta información, sobre todo para que tengamos pequeños tips y tengamos un poquito de información introductoria para en otro momento poder desarrollarla, ¿no? Entonces, dentro de la preparación del diálogo,
hay que tener en cuenta pues, estos 4 puntos que hemos hablado. Describir los hechos de manera concreta, manifestar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, pedir de forma concreta y operativa lo que queremos que se haga. Y una parte importante y fundamental es especificar las consecuencias que puede traer el comportamiento de cada uno de nosotros, ¿no? Tanto nosotros cuando expresamos y queremos y definimos nuestros objetivos como las consecuencias que puede generar la actuación o las acciones o las respuestas de la otra persona. Bueno, ahora vamos a hablar, o vamos a ver algún ejemplo práctico, ¿no? De situaciones en las que podemos utilizar pues, la asertividad y de situaciones en las que podemos vernos involucrados y poner en práctica pues, un poquito o un muchito de todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Un ejemplo práctico, por ejemplo, sería, imaginar que un amigo nuestro lo invitamos a cenar y llega una hora más tarde, ¿no? Una hora más tarde de lo que le habíamos dicho. Y ni nos ha llamado, ni nos ha avisado, ni nos ha dicho nada de que se retrasaría. Por regla general ahí nos solemos irritar un poquito. Y una de dos, o generamos un momento en el que nos paramos y respiramos, que por cierto ahora lo vamos a hacer, vamos a respirar un poquito, y nos calmamos, o nos dejamos llevar por el mono y tenemos una reacción, nos posicionamos dentro de una conducta agresiva, o trabajamos dentro de la inteligencia asertiva, ¿no? ¿Cómo actuaríais vosotros? A ver, ahora me gustaría que alguien activase el micrófono y después de lo que estamos hablando, que interactuase un poquito. ¿Cómo actuaríais vosotros? ¿Nadie va a decir nada? Yo siempre digo. Vale, Chelo, gracias. Pues depende. Si respiras, pero un buen rato, pues luego dices, venga, lo ves desde otro sitio. Pero si es nada más llegar, no te da tiempo mucho a respirar. Yo voy a saco, vamos. Es que a mí esto me ha pasado, ¿eh? Claro, claro, y me enfado muchísimo, porque esto en Andalucía suele pasar, ¿verdad? No sé si por Almería, pero por Málaga pasa. Y en Madrid es otra cosa. No digo todo el mundo, ¿no? Pero a mí me ha pasado, pero ya no de una hora, sino de 3 horas. Yo me enfado muchísimo, muchísimo, o sea, es muchísimo. Porque no me da tiempo, claro, a ponerme a meditarla. Ya. Ese es el tema, es instantáneo. Vale, entonces en un momento determinado, pues sería interesante aprender pues un poquito de inteligencia asertiva, ¿no? Para que en vez de tener que ponerte a meditar, pues tuvieses al terrorista ya calmado y utilizases alguna que otra expresión en la cual pues le estás diciendo al otro cómo te sientes en ese momento, sin agredirlo, y que en un momento determinado, si lo vuelves a invitar, cosa que habría que tener en cuenta, si te llega una hora más tarde sin avisar, ya la siguiente dudamos si invitarlo o no, ¿no? Si lo volvemos a invitar. Entonces, pues sería ideal, pues desde la asertividad. Claro, es que ahí, claro, entran muchas cosas, entra como que te están maltratando, ¿no? Como que te están abandonando, como que te están ninguneando. Entonces, claro, ahí tienes que estar muy trabajada por dentro, ¿no? O por lo menos algo trabajadilla, ¿no? Para ser capaz de decir, no, no es un abandono tuyo, es un abandono de él, porque al fin y a la postre se lo está haciendo a todo el mundo, ¿no? Claro. Se lo está haciendo a él, ¿no? Pero claro, es que entra ahí pues unos sentimientos muy fuertes que tienes tú, evidentemente. Pero bueno, eso es un trabajo personal, claro. Exacto. Y ahí llega la asertividad. Exacto. Ahí es donde hay que ponerla en práctica, ¿no? En esas situaciones, digamos, un poquito o un muchito extremas, dependiendo de quién
de quién tengamos delante y de cómo nos estemos sintiendo nosotros en ese momento, que también es fundamental. Sin embargo, una vez que conoces fórmulas para trabajar desde la inteligencia asertiva, a mí me gusta bastante ponerla en práctica y, sinceramente, cuanto más la pongo, mejores resultados obtengo y más tranquilo me voy quedando. O sea, el fuego interno se va apagando mucho antes, pero claro, hay que llevar el trabajo hecho Sí. de manera constante, Muchísimas gracias, Chelo. De todas formas, a mí me ha parecido súper interesante toda esta exposición, verlo desde tantas vertientes, ¿no? Desde tantos sitios, porque la palabra asertividad, pues sí, hay que ser asertivo, pero no tienes... Y entonces verlo desde todo este conjunto me ha parecido súper interesante, sí. Muy bien. Todavía nos queda un poquito. Ahora Ah, voy a poner un par de ejemplillos más. Imaginad ahora me gustaría que muchas gracias, Chelo, que alguien más nos diese reporte, ¿no? Hiciese reporte o nos diese su feedback después de este segundo ejemplo, ¿no? Imaginad que un compañero de trabajo constantemente nos está dando su parte de responsabilidad laboral para que se lo hagamos, ¿no? Y en un momento determinado, ya cuando estamos cansados de sacarle las castañas del fuego, pues decidimos terminar con esa situación y podemos pues crearle la situación preguntándole que cómo lleva su trabajo o esperar a que él la cree cuando nos pida de nuevo que le ayudemos haciéndole su faena. ¿Alguno de vosotros me podría dar su opinión en cómo actuaría, cómo funcionaría, cómo se posicionaría? O sea, ¿esperaríais? ¿Seríais proactivos? ¿Seríais reactivos? ¿De qué forma lo haríais? Para terminar, para cortar con esa vinculación de hiperresponsabilidad asumida forzosamente. Por favor. Bueno, ¿Nadie? Marcos, venga yo. Vale, muchas gracias, Poppy. Bueno, mira, pues yo normalmente es que ya esto me lo he trabajado de hace tiempo y es cierto que yo pues soy muy clara cuando a lo mejor ocurren unas circunstancias que no me gusta o que no me cuadra con lo que yo quiero o con lo que yo necesito o pienso que tiene que ser en un momento determinado, simplemente lo expongo desde mi sentir y desde lo que yo pienso sobre eso y expongo lo que siento en ese momento y ya está. Y digo, y a lo mejor si algo no quiero hacerlo o algo veo que no me corresponde, pues directamente hablo con la persona y les pongo, pues mira, yo pienso que esto pues a lo mejor pues no me corresponde a mí, te corresponde a ti y para que pues, bueno, pues para que el trabajo esté más organizado y a mí me dé tiempo a hacer lo mío y a ti lo tuyo, pues, y simplemente aclarándolo desde el corazón y desde la honestidad de hacerlo de corazón, pues no, yo normalmente no tengo nunca problema en ese sentido. Simplemente me baso en expresar lo que necesito o lo que quiero o lo que vaya, o lo que quiero en ese momento. Uh-huh. Y así me va bien, a mí me funciona. Claro, por supuesto. Es una manera práctica y una manera clara y viable de trabajar o de funcionar, ¿no? Con respecto a cuando una situación nos incomoda o nos genera insatisfacción. Lo que intento es no prolongarla mucho en el tiempo. Si algo me crea una incomodidad, directamente voy y hablo. Ya. Y así pues la incomodidad no se prolonga en el tiempo. Eso es fundamental. El procrastinar, ¿no? Cuando estamos ahí con el malestar, eso es fundamental. Cortar en seco, sin embargo, para poder o para cortar en seco hay que estar muy ajustadito emocionalmente, hay que estar muy alineado con lo que pensamos, sentimos, cómo actuamos, estar trabajados y tener bastante sosiego y paz interior, ¿no? Eso te genera la suficiente confianza, mantiene al terrorista alejado y esas dudas y esas incomodidades y esos miedos los mantenemos
a distancia, ¿no? O incluso somos nosotros los que decidimos de qué manera nos afectan. Eso es fundamental, ahí es fundamental. Muy bien, muchísimas gracias, Poppy, por... De nada, Marco. Vale, y ahora imaginad que estamos en un restaurante y cuando el camarero nos trae lo que le hemos pedido, nos damos cuenta de que la copa está sucia. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Y cogemos una servilletita y limpiamos y decimos, bueno, voy a beber por el otro lado, que parece que no está sucio. Y nos damos cuenta de que hay otra mancha también de alguien que llevaba cacao, de alguien a lo mejor un poco de pintalabios o lo que sea, y nos damos cuenta de que por mucho que limpiamos el borde de la copa o el borde del vaso, eso no hay manera de que salga. Hombre, y ahora con el COVID mucho menos, ¿no? Y nos puede transmitir algún tipo de microbio, algún tipo de bacteria, de parásito que se puede instalar en nuestra boca y puede dejarnos la cara un poquito desajustada. O nuestro estómago, o nuestra garganta, o que nos genere cualquier tipo de alteración, ¿no? Es fundamental llevarnos bien con ese camarero. ¿Para qué? Para que sobre todo nos sirva bien. Pero el servicio que nos está dando no nos complace, no nos satisface, nos genera malestar. No llega a lo que nosotros creemos o pensamos o decidimos que es un mínimo aceptable dentro del servicio que nos dan. Ahora me gustaría que alguien diferente a Chelo y a Poppy pues comentase o nos diese su opinión de cómo actuaría, de cómo funcionaría. Sería interesante. Bueno, si queréis, intervengo yo. Claro, por favor. Bueno, yo lo primero sí que la verdad que intentaría que no me afectase, porque en realidad al final es una situación que se puede dar y que tampoco tiene que estar directamente relacionado con que el servicio sea malo. Sí que creo que es muy importante la comunicación, como bien se ha hablado en los casos anteriores, o sea que tú tienes que transmitirle al camarero la situación que está pasando, pero al mismo tiempo creo que es importante el cómo tú le transmitas esa información de que la copa está sucia. O sea, tú perfectamente se lo puedes transmitir diciéndole, oye, no pasa nada siempre y cuando se solucione la cuestión, que no hay ningún problema. O sea, lo único, si tú le haces entender que lo único que necesita es que sigamos avanzando, yo creo que ayudará a que incluso se mejore la relación con el camarero. Pues sí, pues sí. La cuestión es desde dónde nos posicionamos, ¿no? Si queremos obtener algún tipo de beneficio extra. Exacto. Mire usted, la copa está sucia en medio del restaurante o en medio del bar, ¿no? Eso sería un poco agresivo, ¿no? Y llega el camarero, dígame usted, señor, ¿qué le ocurre? Hombre, que la copa está sucia y fíjate cómo está hecho. Ahí esa sería quizás una posición bastante agresiva, ¿no? Luego, la otra posición sería la de callarse la boca y decir, bueno, pues lo voy a limpiar y me voy a tomar el vino, la cerveza, el refresco desde la boca de otro. Y luego pues sería la parte asertiva, ¿no? Llamando al camarero de manera discreta y pues mira, la copa está sucia, a ver si en un momento determinado, pues imagino que el lavavajillas lo haya cogido en un rinconcito o la persona quizás que estaba fregando no le ha dado bien al borde y ¿me podrías hacer el favor de cambiar la copa? Y probablemente el camarero o te invita a un chupito o te invita al postre. De las otras maneras, si tú desde la agresiva lo obligas, ahí lo vas a tener encabronado y en un momento determinado puede hasta que te tire un plato de sopa o que te tire encima algo. Y luego, si lo haces desde la posición o si te posicionas pasivamente, pues al final te vas a ir con una sensación desagradable del sitio y tu decisión quizás sea dejar de ir a ese restaurante, a ese bar o a ese sitio determinado, ¿no? Por no pedir o por no hablar o por no utilizar pues estos
estas posibilidades de inteligencia asertiva que están ahí, que cuanto más nos entrenemos, mejor nos vamos a sentir en nuestro día a día. Es cuestión de eso, de entrenarnos, ¿no? Nuestro poquito diario, tenerlo en cuenta y practicarlo con los más cercanos y observar las respuestas y observar cómo funcionan, cómo reaccionan o cómo se accionan las otras personas y el resultado y el feedback que obtenemos. Muchas gracias, Ricardo. Ajá. ¿Perdona? Sí. Hola. Hola, Esther. Buena. A ver, cuando has expuesto los 3 casos, en los 2 primeros, yo actuaría de una manera pasiva en el aspecto de que procrastino. Ajá. Pero sin embargo, en la última no. Es decir, que depende de la situación si soy como más pasiva o no. Ajá. Eso podría ser, ¿no? Claro, y procrastinando en las 2 primeras, eso a medio plazo o a largo plazo, si lo haces de manera constante, ¿eso cómo te hace sentir? Pues, no sé, en plan, estoy como muy enfadada, entonces lo típico de que llega la gota que colma el vaso, entonces pues estallo y busco el momento para decir todo lo que siento, pero cuando llega el momento tampoco digo todo lo que quiero. Hay cosas que se escapan. Porque Pero bueno, sí lo expongo. Estás ofuscada y estás desenfocada. A lo mejor sí, claro, sí. Bueno, toda esa ira reprimida, ¡pum!, sale para afuera. Pues Sí. hay que trabajar la atención. Hay que trabajarse en la atención, hay que trabajarse con hemoconciencia y sobre todo practicar la atención plena, el mindfulness, ¿no? Todo esto que estamos trabajando desde el programa, ¿no? Es fundamental. Hoy estamos viendo el tema de la asertividad. ¿Para qué? Para que sepamos reconocer o podamos identificar cómo en nuestro día a día nos relacionamos con el mundo y cómo desde nuestra relación con nosotros mismos nos relacionamos con el mundo. Totalmente, ha sido de gran ayuda porque es lo que ha dicho antes la compañera, Chelo, que lo conocemos como término general, pero no indagamos, entonces nos ha hecho ser más conscientes de cómo nos relacionamos en el día a día con las demás personas. Claro, hemos visto que la asertividad es importante y dentro de la asertividad hay asertividad positiva, asertividad negativa, o sea, lo que quiero y lo que desecho, o sea, la manera, digamos, correcta o menos agresiva o menos dura o que repercuta de la manera más positiva, tanto para lo que nos beneficia como para lo que nos perjudica, llamémosle así. Y luego están los otros posicionamientos, ¿no? O los otros tipos de conducta, que son la agresiva y la pasiva, y en cómo nos afectan cada una de esas dos, dependiendo en dónde estemos posicionados y cuándo estemos posicionados ahí. Y todos funcionamos un poquito, ¿no? Un poquito dentro de esas 3, de la asertiva, de la pasiva y de la agresiva. Nos vamos moviendo ahí, ¿no? Ahora lo que tenemos que tener en cuenta, que decidir, que trabajar, que enfocar es cuál es la que más nos va a beneficiar y cuál es la que más nos beneficia, cuál es la que más utilizamos y cuál es la decisión que vamos a tomar a partir de ahora desde la información que tenemos para decidir sentirnos mejor o menos bien, para no decir mal, decidir sentirnos menos bien dependiendo de la posición que tomemos. Cuando tenemos la información, pues ella es nuestra responsabilidad el cómo sentirnos. A partir de hoy, muchísimos de nosotros va a obtener una información que quizá o no la tenía o la conocía, sin embargo, no la tenía olvidada o la tenía apartada, y a partir de ahora ya sí somos responsables
de cómo nos vamos a sentir dependiendo de cada situación y de cómo nos comportemos o de cómo funcionemos dentro de cada situación. Eso va a ser fundamental. Eso va a ser fundamental. Pues hay que aplicarse un poquito, Esther. Esther se ha quedado parada. Vale, bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con esta parte. Vale, vamos a seguir con esta parte. Bueno. Ahí, eso es, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? Vamos a hablar un poquito vamos a incorporar algunas técnicas y algunos truquillos para poder trabajar esto que llevamos un ratito enfocando, que es la inteligencia asertiva, la asertividad, ¿no? Es fundamental llevar una conversación respetuosa y madura con la otra persona, y es fundamental no perder el foco de nuestros intereses, ¿no? Mantenernos en nuestro camino, en lo que queremos conseguir hacia nuestro objetivo, ¿no? Mantener fija la visión en nuestro objetivo. Esto a veces pues puede ser complicado, sin embargo, trabajando con estos truquitos y estas formas de funcionar, estas técnicas, podemos salir de situaciones complicadas, podemos mantener la calma en algunas circunstancias en la cual podamos quedarnos descolocados si no sabemos o si desconocemos este tipo esta forma de trabajar, y en la que podemos obtener el beneficio que esperamos, aquella parte de beneficio que nosotros estamos demandando, necesitando o queriendo. Dentro de estas técnicas, pues he colocado, creo que son 10. He colocado 10 y bueno, la primera de ellas sería algo así como la rendición simulada, ¿no? ¿Y qué es la rendición simulada? Pues la rendición simulada lo que consiste es en mostrarnos de acuerdo con los argumentos de la otra persona, nos mostramos de acuerdo. Sin embargo, no cambiamos nuestra postura, ¿no? Puede parecer que estamos cediendo, pero lo que estamos haciendo es coger impulso. Este truquito es muy útil en negociaciones, sobre todo en negociaciones de todo tipo. Un ejemplo sería algo así como: entiendo lo que dices y puede ser que tengas razón, pero deberíamos buscar otros enfoques. Estamos dándole a la otra persona, haciéndole creer que le estamos dando la razón, sin embargo, al final, con el pero, se la estamos quitando y le estamos dando una opción, además una opción abierta, ¿no? de buscar otros enfoques. Otro de los truquitos, otra de las técnicas sería utilizar lo que se llama la ironía asertiva, y no es otra cosa que ante una crítica muy agresiva o incluso fuera de tono, nosotros mantenernos tranquilos y no igualar a la crítica o a esa agresión por parte del emisor, de la otra persona, ¿no? Lo que podemos hacer es buscar formas o maneras calmadas para responder, ¿no? Mantenernos tranquilos y eso puede ser una salida a un conflicto, una salida asertiva a un conflicto en el que simplemente pues no queremos vernos involucrados, ¿no? No queremos vernos
vernos ahí metidos en un problema. Sería algo así como, yo qué sé, alguien nos dice algo muy feo, pues ¿dónde vas tú con esos pelos? Y nuestra respuesta pues, tranquilamente podría ser, hombre, pues muchas gracias, ¿no? Y ahí cortamos en seco y la otra persona se queda sin ningún tipo de respuesta para seguirle a su terrorista, ¿no? A su mono le hemos cortado en seco. ¿Dónde vas con esos pelos? Hombre, muchas gracias. Otra de las truquitos, o otro truquito, otra técnica sería lo que se llama movimientos en la niebla, y esto sería algo así como, tras escuchar los argumentos de la otra persona, podemos buscar la empatía aceptándolos, pero agregando lo que defendemos, ¿no? Es algo así parecido a la primera, ¿no? A la rendición simulada, pero sin ceder el terreno. Un ejemplo sería práctico, sería decirle a la otra persona, entiendo lo que dices, pero así viene estipulado en el convenio. Entiendo lo que dices, pero así viene estipulado en el convenio. Entiendo lo que quieres, pero así viene reflejado en el contrato. Cuando tenemos alguna discrepancia con alguien que pide algo o que quiere algo, cuando hay unas normas o cuando hay unas pautas a seguir, unas directrices, podemos utilizarla, ¿no? Otra técnica sería la pregunta asertiva. La pregunta asertiva nos lleva hay veces que es necesario pues, iniciar una crítica para lograr una información que queremos obtener para luego utilizar la respuesta en nuestra argumentación, ¿no? Y esto se puede utilizar mucho a la hora de trabajar como comercial o de obtener información dentro para algún concepto, ¿no? Y podríamos poner como ejemplo dice usted que no le convence el producto, pero ¿qué es lo que no le gusta exactamente? ¿Sí? Le decimos que no le convence el producto, sin embargo, le estamos incorporando la pregunta para saber concretamente o para saber con seguridad cuál es la parte que realmente no le está gustando. Otra de las técnicas podría ser el acuerdo asertivo. En ocasiones tenemos que admitir los errores, pues todos nos equivocamos, ¿no? Y hacer lo contrario, negarnos de manera fehaciente o negarnos de manera cerrada, lo que puede hacer es que, o lo que puede ocurrir es que empeore las cosas. Ahí lo que podemos hacer, lo que tenemos que procurar es alejarnos del error o alejar ese error de nuestra personalidad. Y un ejemplo claro sería cuando alguien nos está recriminando algo, pues contestarle con pues mira, pues sí, empecé la reunión algo tarde, pero suelo ser bastante puntual. Ahí ya nos quitamos de en medio ese cascar, ¿no? Ese castigo. Otra sería, por ejemplo, ignorar, al igual que la ironía asertiva, el ignorar es una herramienta a utilizar en caso de personas o de interlocutores o de personas que sean violentas o estén alterados, ¿no? En este caso lo que procuramos es retrasar la conversación, para otro momento donde ambos estén o donde ambos estemos en una buena predisposición para dialogar, ¿no? Un ejemplo claro sería, pues, creo que ahora estás un poco alterado, lo mejor es que te tranquilices y hablemos cuando estés más calmado. Eso, siendo sincero, hace unos años yo lo debería haber puesto en práctica de manera más rutinaria. Por eso estoy divorciado 2 veces, porque en aquel momento la asertividad no le daba mucha importancia. La estaba ignorando, valga la redundancia.
Otro de los truquitos puede ser romper el proceso de diálogo. Cuando se quiere cortar una conversación, se puede utilizar una comunicación breve. ¿Para qué? Para mostrar un desacuerdo, desinterés. Como se suele decir, a buen entendedor, pocas palabras bastan. La utilidad de esto radica en que en esos momentos en los que tenemos esas prioridades distintas y queremos expresar que no es el mejor momento para la conversación, debemos utilizar pues no pinta mal. Sí, quizá, si no te importa, hablamos luego, ¿sí? Cortamos en seco el proceso de diálogo. Otra de las técnicas sería la técnica del disco rayado. Y esto no significa que tengamos que repetir la misma frase constantemente. Eso sería de poca educación o de mala educación. A lo que nos referimos con esto es a repetir nuestro argumento de manera tranquila y sin dejarnos despistar por asuntos poco relevantes. Un ejemplo, pues sí, pero lo que yo digo es esto y esto. Entiendo, pero creo que lo que necesitamos es tal y cual. La idea está bastante bien o es bastante buena, pero yo pienso que por aquí y por allí. Ese sería el disco rayado. Mantener nuestra línea, mantener nuestro camino y buscar nuestro objetivo. Siempre de manera educada y con asertividad. Otra de las técnicas sería el mantenimiento de espacio, que esto implica cuando uno da la mano, no es raro que nos cojan el brazo, ¿verdad? En estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos es que delimitar muy claramente hasta dónde llega el punto a negociar. Por ejemplo, sí, puedes utilizar la sala de reuniones, pero para coger el proyector, primero debes hablarlo con administración. Sí, te voy a prestar el coche, sin embargo, debes de ponerle gasolina para que yo te lo preste. Y por último, tenemos el aplazamiento. El aplazamiento, que no es otra cosa que en una reunión siempre es bueno llevar un papel o un cuaderno donde tomar las notas. Sí. ¿Para qué? Para que en este caso, cuando tomamos las notas, podemos anotar consultas, críticas. ¿Para qué? Para poder abordarlas en otro momento y así no alejarnos de nuestro objetivo. Quiere decir, como si tuviésemos o poder utilizar un POSIT para dejar marcadas ahí, para referenciar asuntos pendientes y que la reunión o nuestro objetivo se mantenga centrado. La dispersión se quede para utilizar esas referencias o esas notas o consultas que tomamos para otro momento. Algo así sería, pues, voy a tomar nota de esto para hablarlo en la próxima reunión o para hablarlo en otro momento. Estas serían, pues, algunos ejemplos de trucos o de técnicas para trabajar desde la asertividad, ¿no? Cuanto más las trabajemos, cuanto más las conozcamos, cuanto más nos entrenemos, más beneficios vamos a obtener y, sobre todo, mejor nos vamos a sentir, tanto con nosotros mismos como a nivel interpersonal, intrapersonal e interpersonal. Nuestro mundo interno va a estar tranquilo, relajado, sosegado y nuestro mundo externo va a ser un reflejo de cómo nos sentimos por dentro. Para muchas personas es cuestión de aplicar el sentido común. Sin embargo, hay otras personas que deben esforzarse de manera excesiva y que están invadidas por el miedo, por la inseguridad, por la ansiedad, por el malestar.
Y eso, dentro de una negociación, pues le genera muchísima dificultad o le genera muchísimas dificultades e incluso en su día a día les implica estar limitados para vivir de manera tranquila. Para llegar a ser una persona con inteligencia asertiva, debemos de aprender a evitar la manipulación, tanto por nuestro terrorista como por el terrorista de los demás. ¿Qué ocurre? Pues que inevitablemente nos vamos a encontrar con estrategias, estratagemas que van a intentar impedir nuestros objetivos, lo que nosotros queremos, nuestras necesidades, por parte de las otras personas, ¿no? Que en un momento determinado o no van a tener en cuenta nuestros deseos o no nos van a tener en cuenta o incluso van a buscar su propio beneficio de manera constante. Ahí, cuanto más trabajado y cuanto más incorporemos la inteligencia asertiva a nuestro día a día, mejores resultados y mejores y mayores beneficios vamos a obtener. Y bueno, yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Muchísima información para este ratito. Creo que hemos dejado claro algún que otro concepto, el cómo podemos relacionarnos para sentirnos mejor. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y ahora pues aquí estoy para si tenéis alguna pregunta, alguna respuesta que yo pueda responder y que podamos darle un poquito más de luz. Cierra si quieres, Marco, ya la presentación, que podamos ver las caras. Yo iba, buenas tardes a todos, que me he incorporado tarde, con lo cual lo veré grabado. Y bueno, te diría que lo volvieras a resumir, me lo volvieras a resumir todo, pero no lo vamos a, ya lo veré yo. Y quería saber si estos últimos puntos que me he enganchado muy tarde, pero me parecen muy interesantes, ¿habría forma de que nos lo pasaras o lo que sea, para aprendernos un poquito así de memoria? Claro que sí. Claro que sí. Esto está todo en el disco duro preparadito. Lo saco y os lo facilito. Claro que sí. En un momento determinado, Miguel, ¿lo podemos colgar en el grupo? Se puede colgar en el Facebook del grupo, claro. Claro, pues ya hoy no me va a dar tiempo, pero mañana yo creo que sí, que mañana... Lo que pasa es que te dirá que te autorice y ya está. Y cuando lo veas, te lo autorizo y listo. Y lo ves. Perfecto. Y hace un pequeño resumen, esquema. Vale. Yo lo publicaré esta noche o mañana el vídeo, si no pasa nada, o esta noche, seguramente esta noche, si no mañana más tardar, y luego puedes publicar tú cualquier aportación independiente. Vale. ¿Te quieta? Oye. Bueno, no hay preguntas. ¿Ha quedado todo clarísimo? ¿También me he explicado? Javiera, ¿tú no me dices nada? Lo has explicado muy bien, Marco. Lo has hecho estupendamente. Lo has explicado todo perfecto. Ha estado muy bien. Lo ha hecho muy Enhorabuena, muy bien. Yo te podría proponer varias cosas, pero no quiero, siempre te tengo que proponer algo así que pasa. Propón. Este lleva todo el tiempo aquí castigando, ¿sabes? Lo tengo aquí al lado y me miraba sospechando diciendo, ¿seguro que te estás explicando bien? Te has explicado muy bien. Ha hecho muy bien, Marco. Enhorabuena. Muchas gracias. Venga, quiero responder cosas que ya me he animado. Has empezado por el principio y has terminado por el final. Yo creo que está muy bien. Bueno, era la idea, Ricardo, era la idea. Yo plantearía una pregunta que me ha parecido, lo que ha planteado Esther me ha parecido súper interesante además. ¿De qué depende que ella tenga? Porque yo creo que en el fondo todo el mundo nos hemos encontrado en algún momento, no solo tú, pues, antes de ahora, pues has dicho que está divorciada. Yo creo que de todos de alguna forma
En algún momento somos pasivos y en algún momento somos agresivos, como decía Esther, ¿no? Y a mí me parece interesante porque plantea el de qué depende, ¿no? Me parece muy ilustrativo eso, porque te da también muchas claves de ti mismo, ¿no? Es decir, de qué depende que yo me posicione en una asertividad pasiva, o sea, en un pasivo o en un agresivo, ¿no? Porque como bien decía ella, yo, por ejemplo, en el ejemplo de los compañeros, soy pasivo, pero sin embargo, en un restaurante que me pone una copa sucia, pues no lo soy, ¿no? Ya. Pues ¿De qué va a depender eso? Hombre, casi con toda seguridad va a depender fundamentalmente de nuestro sistema de creencias y de cómo cómo nos sentimos en cada momento. Y de las asociaciones mentales o de las asociaciones de la creencia limitante o del metaprograma que se nos active en cada momento, ¿no? Esa información que tenemos ahí instalada y en cuanto el ego nos está guiando, en qué medida el ego nos está guiando en ese momento, ¿no? ¿Qué nivel de tranquilidad y qué nivel de sosiego interno o en qué momento estamos viviendo interiormente para posicionarnos en una cosa o en otra? Yo, siendo sincero, siendo honesto, recuerdo cuando he dicho lo del tema de si hubiese tenido más en cuenta la asertividad hace unos años y tal, realmente ahí la ira reprimida, cuando se exacerbaba, era bestial. Ahí no había ni asertividad y era agresivo de manera importante. El motivo, mi terrorista, mi ego, el mono, el pájaro, como lo queramos llamar, en determinados momentos y situaciones era el que me estaba guiando. Estaba perdido, estaba descentrado, desenfocado y ofuscado. Entonces, me posicionaba ahí por los sentimientos que tenía en ese momento y por la creencia que en ese momento estaba llevando a la práctica. No sé si me he explicado. No sé si he respondido tu pregunta, Javiera. Bueno, entonces dependiendo bueno, me ha quedado claro que es dependiendo del bloqueo de alguna forma que tenga activo en ese momento, es decir, de tu ego, en qué personaje o en qué máscara se está moviendo. Exacto. Hoy puedo ir a un restaurante a comer, estoy súper tranquilo, súper relajado. Mañana, a mediodía, puedo ir a otro restaurante, puedo tener una situación relativamente similar a la que haya podido tener esta noche. Sin embargo, si mañana madrugo mucho, tengo una reunión a primera hora en la cual estoy allí de manera insatisfactoria o con insatisfacción. Durante la mañana tengo una mañana potente de trabajo y se me tuerce algo no sale como yo había expectado durante la mañana que tendría que salir, y probablemente al camarero o a quien sea me voy a dirigir de manera diferente a como me he dirigido esta noche, que estoy tranquilo, relajado, calmado y en paz. Va a depender siempre de cómo de qué máscara tengamos activa en ese momento. Muchas gracias. ¿A ti? Me parece muy interesante y muy útil. Otra cosa. Sí. Mientras explicabas lo de la asertividad pasiva, he pensado en las madres. Que, por ejemplo, hacia un hijo, yo por ti lo doy todo. Sí. Entonces,
¿puede también eso influya a nuestra manera de actuar, siendo más pasivo o más activo? Eso influye, pero siendo madres o siendo hijos. Siendo hijo, como en cierta parte grabamos actuaciones de nuestra familia, pues no sé, ha sido, mientras lo he escuchado, se me ha venido a la mente, pero vamos, no lo sé. Claro, o sea, la educación, lo que vivimos, lo que nos inculcan, lo que nos cuentan, lo que experimentamos, lo que imitamos de las personas que nos rodean, que son nuestros referentes, que son nuestra autoridad, que son las personas que cuando somos pequeños, de la manera en que ellos viven el mundo, desde lo que nosotros conocemos o lo que nosotros conocemos es de manera habitual es a través de ellos. Entonces, cuando somos niños lo que hacemos es que imitamos y eso se convierte en nuestro sistema de creencias. Claro, es que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en mi casa hay algo, ¿no? De comida y a mí me encanta algo muchísimo. Pues mi madre se va a quitar de comer eso para darme a mí. Es siempre, entonces por eso es como es pasiva, pasiva, pasiva. Claro. Entonces me he comparado con una amiga que ella es totalmente agresiva y ella es como si va a un restaurante y algo está mal, ella hace sentir mal, súper mal al camarero aunque ella no lleve razón. Y yo, por ejemplo, soy lo opuesto. Entonces digo, y entonces he comparado, no sé si a mi madre con su madre, mientras tú estás hablando, y veo a su madre muy parecida a mi amiga, y yo me encuentro, me asemejo con mi madre, con cómo actúa mi madre en la vida, que siempre quiere ser muy educada, hacer muy bien, sentir muy bien a los demás, y... Sí, te entiendo perfectamente. Tú estás, digamos, reproduciendo el patrón que has vivido y tu amiga está reproduciendo el patrón que ha vivido ella. Y es muy diferente. Tú eres muy similar a cómo tu madre funciona o a cómo tu madre es, y tu amiga es muy similar a cómo su madre funciona o a cómo su madre es. La cuestión sería, ¿a ti cómo te hace sentir funcionar como funciona tu madre? Fatal. Entonces, ¿y cómo te haría sentir funcionar como funciona tu amiga? No, eso tampoco me va, ¿eh? Un término medio. ¿Tú crees que tu amiga cuando reacciona de esa manera, tú crees que tu amiga interiormente se está sintiendo tranquila, sosegada, relajada, satisfactoriamente? ¿Está disfrutando de ese momento? No, ella está con la escopeta cargada. O sea, ella constantemente lo que se está tomando es un buchito de veneno, ¿no? Ve algo, lo juzga y dice, voy a tomar un buchito de veneno. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Ahí es el discriminar o el atender y el identificar cómo te estás sintiendo en cada momento y cuanto más te trabajes, más información tengas, más conciencia emocional de cómo te estás sintiendo y más recursos y herramientas manejes, vas a poder decidir cómo sentirte en cada situación y en cada momento y de una forma mucho más rápida. Cuanto más entrenado y cuanto más recursos tengas, más rápido vas a llegar a ese punto de retorno a la tranquilidad, ¿no? Vives una situación, me encuentro mal, me altero, empiezan los pensamientos. Sin embargo, cuando trabajas con mindfulness, la atención plena, te has trabajado con hemoconciencia o con cualquier otra técnica de liberación emocional, que todas son válidas, aquí nos centramos en hemoconciencia porque para nosotros es una maravilla. Entonces, cuanto más trabajada estés, más rápido vas a volver a ese momento o a ese punto de neutralidad, ¿no? Me siento sosegada, ¿no? De tenue pero constante, ¿no? Habrá momentos en los que haya breve pero intenso, sin embargo, la parte natural y en la que nos sentimos más cómodos o nos sentimos más agradables es en esa del sosiego interior. Cuanto más trabajes,
más capacidad de sentirte diferente a cómo tu madre se siente y a ti te da coraje o te disgusta sentirte como tu madre se siente, te sentirás, obtendrás el beneficio. Sí, sí. Y con respecto a lo que ha dicho Javiela, que porque en unas situaciones puede ser de una manera u de otra, yo también pienso que a lo mejor también es por la comodidad o el control que tú tengas de las cosas, ¿no? Porque en mi caso he pensado en eso, en que a lo mejor la situación del camarero la he vivido más y ya me siento más relajada y más cómoda, pero si a lo mejor una situación nueva en la que no tengo control, ahí es como que quieres agradar, no quieres tener muchos problemas al principio, entonces siempre como que dices, bueno, mejor me callo, aunque vea esto, ¿Desde dónde está funcionando ahí? desde la pasividad. ¿Y la pasividad funciona desde dónde? ¿Cuál es Eh, la emoción que sustenta la pasividad? pues supongo que el miedo, Exacto. Y cuando funciona desde el miedo, mal pues asunto. no actúas, ¿no? Chungo. Cuando funciona desde el miedo, chungo. Ya lo Sí, sabemos. sí, pues nada, muchas gracias, muy interesante. Gracias a ti, Esther. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo ya puestos también, la verdad que cuando Javier estaba expresando lo que ha comentado, sí que es cierto que todo esto en realidad es un vehículo personal que te puede ayudar a que tú vayas más rápido hacia lo que tú necesitas o más rápido a la dirección contraria, pero que en realidad acelera todos los procesos de mejora o de cambio en ti mismo. La verdad que yo creo, hombre, yo siempre he pensado que era algo muy importante y conscientemente, pero sí que considero que es fundamental que todo, o sea, tomemos conciencia de la potencia que puede tener con respecto a uno mismo. Claro. Es fundamental tenerlo en cuenta y sobre todo, pues, la repercusión que tiene, ¿no? La repercusión en nosotros que tiene conocer. Cuanto más conoce y más herramientas tenga, más capacidad de resolución de conflicto, ¿no? Porque a la postre los problemas son externos, sin embargo, esto es más interno, ¿no? Es más un conflicto que un problema. Te puede generar problemas en determinadas situaciones, sin embargo, el conflicto siempre va a estar ahí y te va a limitar. Cuanto más lo trabajes, mejor que mejor. Bueno, Miguel Ángel, Cuéntame, pues ¿estamos cerrando ya? vamos cerrando. Si hay alguna pregunta o algo más que queramos comentar. Vale. Pues nada, pues muchas gracias, Marco, A vosotros. por tu exposición. A los demás, gracias por echar vuestra tercica aquí con nosotros. Y bueno, esto, ya digo, lo publicaremos esta noche, mañana, seguramente, en el Facebook de la comunidad Emocionándote. Y ahí, bueno, mañana Marco pues publica esas cuestiones que estaba pidiendo antes Victoria. Y esos últimos ejemplos que estabas poniendo, esas técnicas finales que había estado poniendo. Y ya está. Y si cualquier cosa, pues podemos utilizar. La verdad es que me gustaría bien, creo, que en relación a todo lo que vamos haciendo, los webinars, que se está haciendo un esfuerzo por sacar temas que tanto para los que hago yo personalmente como los que hacen los compañeros, pues que se puede utilizar también bueno, digamos, el Facebook de la comunidad para realizar preguntas, ¿no? Para hacer preguntas que podéis creer que son importantes a cada uno de los ponentes, ¿no? O a lo mejor no tiene que ser uno de los ponentes, a lo mejor vemos, conforme vaya pasando el tiempo y ahí viendo cómo va actuando cada uno de los coaches, pues que a lo mejor yo puedo exponer algo y le hacer una pregunta porque me interesa saber cómo piensa alguien, o cómo piensa Jesús, o cómo piensa Javiela, o cómo piensa Poppy, o cómo piensa Marco, ¿no? Y también hacer la misma pregunta desde una perspectiva distinta, porque siempre cada uno tenemos nuestra experiencia
y podéis o todos podemos enriquecernos, ¿no? Con respecto a lo que piensa cada uno, ¿no? Así que bueno, que sepáis que tengáis ahí, recordaros que tenéis ahí la comunidad para publicar y para preguntar. Y en el futuro, cuando se publiquen en YouTube, en el canal del instituto, pues que también ahí se pueden preguntar cosas, y si me llega alguna pregunta para alguno de los coaches, pues se la trasladaré, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a dejarlo por aquí ya, son las 9:12. Muchas gracias, buenas noches a todos, que descanséis, que tengáis una buena semana. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches, gracias. 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 Abrazo. Chao. Luego. Eso. Hablamos.